Muy, pero muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según el momento en el que nos estés escuchando. Esta es otra edición más, creo que la 43 que estamos en el aire, de Noche de Letras 2.0. La verdad que van a escuchar una voz que poco a poco se va a ir deteriorando, esperemos que así no suceda. Esa va a ser la mía, no la de la invitada que está con nosotros hoy acá. Gracias a todos los que están del otro lado esperando desde hace un rato la conexión. Cuestiones de algunos desconocimientos personales hicieron que en realidad nos demorásemos un poquito en este inicio. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. A ver, vamos a contarles. El lunes anterior no estuvimos al aire porque fue un feriado y los feriados en realidad solemos poner al aire alguna emisión anterior. Y nos sirvió como para... Siempre nos sirve como para barajar y dar de nuevo. A ir aprovechando, ir viendo cómo se nos viene el panorama. Y si todo está bien, con el correr de las semanas podremos seguramente ir anticipándoles lo que se nos viene, que de ser así será uno de los mayores regalos que hayamos tenido en los últimos tiempos. La presencia de los escritores que están diciendo que sí para formar parte de este encuentro íntimo. Por otro lado, tengo que agradecer, y no voy a dejar de agradecer a la gente. Por un lado, Alicia Giuliani por haber hecho una hermosa nota en la que nos visitó acá en la radio, acá en Radio Trend Topic, y que nos permitió, al menos a la gente del equipo y a mí en lo particular, contar un poquito cómo fue este recorrido literario mío y cómo fui vinculando mi blog literario con mi primer libro y con este sueño que fue el trabajar juntos este programa literario 2.0. Así que gracias Alicia, gracias por el tiempo, gracias a todos los que estuvieron acá y a los que hicieron posible que esa nota salga al aire y que esta vez yo esté del otro lado de la mesa. Gracias a los que ayer, cuando tiré un SOS por redes sociales diciéndoles, muchachos, a ver si alguien conoce algo para que vuelva la voz, la verdad que recibí unas 40 recetas, no las pude hacer a todas, prometo que si esto vuelve a suceder iré probando. Debo decir que antes de salir al aire, Carlos, vos que estás en Chile, y como yo alguna vez te bauticé Carlos de las Cruces, en realidad una de tus recetas fue la que sirvió para que ahora en este momento esté hablando, al igual que el famoso té de jengibre con miel y otras cosas más. Gracias por el afecto a todos, pero a todos. Porque la realidad es que en los últimos tiempos se están poniendo todos un poco el programa al hombro y están haciendo de difusión. Y esto es la mejor manera de empezar a romper con las fronteras. A ver, de empezar a romper con las fronteras. Y ya que estamos, vamos a presentar a nuestra invitada. Perdón Gonza, que hoy estás en la operación técnica. Rompo los papeles todo el tiempo. Los voy quemando como si fuese, como si fuese Caronte quemando naves. Voy por ahí rompiendo guías, grillas, pero ya después haremos algún separador a lo largo de la charla. Hoy nos acompaña y hace su debut este género literario acá en Noche de Letras, porque hasta el momento no habíamos hablado de cuentos y era una de las grandes deudas pendientes que teníamos. Con lo cual hoy nos acompaña Griselda Perrota, que es la autora de Frontera, justamente, Frontera, por eso decía. Y con ella vamos a navegar por estos ratos entre su vínculo con la literatura y algunas cuestiones que tienen que ver con ella como ser humano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Qué honor todo esto, ¿no? De inaugurar esta sección Cuentos. No sé si tu presagio de que mi voz se va a mantener toda. Espero que sí, espero poder cumplir con eso.
No importa, si no poco a poco vamos haciendo algo o vamos saliendo de a uno turnándonos con los remedios, o van subiendo. Gonzalo tiene una estrategia que es ir subiendo otros métodos, el pote poco a poco para que se nos escuche del otro lado. Mejor. En realidad cuando me puse a leer el libro me encontré con un montón de cosas que me iban surgiendo a la par de la lectura, ¿no? Y quizás la primera, y en este caso cuando estamos hablando de una autora que hasta hace minutos, meses, hasta hace un tiempito nomás, era Nobel. Es como que es imposible no preguntarle ¿quién sos? ¿Quién sos? Qué pregunta, ¿no? Yo siento que llego a la escritura de un modo tardío, ¿no? Si me comparo con otra gente. Yo suelo escuchar que la gente dice escribo desde los 2 años, escribo desde los 6 meses, y la verdad es que a mí no me pasa eso. Yo escribo hace muy poco, pero sí es cierto que desde muy chica estuve en contacto con la palabra, con el estudio de la palabra, con el estudio del lenguaje. Yo soy traductora, traductora de inglés, intérprete, y eso me dio una aproximación técnica, ¿no? Si se quiere, al uso de la palabra, pero nada de eso es escribir, nada de eso es escribir, y además de todas esas cosas también soy abogada. Ejercí como abogada 15 años más o menos, o sea, no es que soy abogada y me recibí, sino que fui abogada litigante mucho tiempo, y eso me dio muchas herramientas de argumentación, pero lo mismo, nada de eso es escribir, ¿no? Yo llego a la escritura una cuestión de inquietudes personales, una necesidad de generar algo propio, ¿no? Que no ocurre con esos ámbitos profesionales o laborales donde uno también usa la palabra. Sí, donde escribe mucho, pero en realidad dice poco de lo que está sintiendo, ¿no? Y no es propio, ¿no? No hace nada propio. Y esto es otra cosa. En un momento de mucha convulsión interna llego al taller de Alberto Laiseca, en el Rojas. Esa fue mi primera referencia, ¿no? Que no es poca. No, claro. A ver, para los que están del otro lado, a lo mejor no lo tienen a Alberto Laiseca como un escritor, pero los que rondamos los 40 y pico, entre los 30 y pico y 40 y pico, los podemos tener a Laiseca en las medianoches o cerca de las medianoches presentando un ciclo de determinados tipos de películas en ISAT. Chicos, si quieren entrar, entren tranquilos, total, les digo, estamos en familia, si hay que toquetear algo acá adentro, toquetenlo lo más bien. A mí no, claro. Por mí no hables. Pero bueno, la realidad es que Laiseca era ese tipo que nos llevaba con sus narraciones a lugares increíbles y que por medio de la palabra nos transportaba a muchas veces, y en este momento se me cruzan cuentos de Edgar Allan Poe, a lugares, que ni siquiera habiéndolo leído habían sido imaginables así. Sí. Entonces no caíste en cualquier lado, ¿no? No, y tampoco caí, ¿no? Yo creo que uno elige sus maestros. No fue casualidad, nada es casualidad. Hay tanta oferta de tanta gente vendiendo tantas cosas en este mundo en este mundo literario, quiero decir, ¿no? O por lo menos en la escena porteña, que uno puede elegir a quién se acerca, en qué momento, ¿no? También eso va cambiando con uno. Y creo que tuve suerte de haberlo conocido a él, esto que decías vos de esos universos, ¿no? Que él, más allá de lo que era él como narrador en ese programa que tenía en ISAT, cuando uno lee sus libros, ¿no? Él genera un universo propio. Totalmente. Y una forma de relatar que es única, y creo que es un autor del que se habla mucho y no sé cuánta gente lo ha leído, ¿no? Sinceramente. Así es. Es un ícono, y yo creo que es un ícono de los que no se tiene demasiada referencia. Sí, y igualmente está eso, ¿no? Él como escritor, y además está él como maestro, que era una persona que si uno se entregaba, ¿no? a su método, a su persona, todo eso que él irradiaba generaba un montón de cosas. Pero bueno, la entrega es la clave, ¿no? Totalmente. Y no solamente la entrega. Gracias, Jessy, por corregirnos las cosas que tenemos acá adentro. Y no solamente la entrega
que hay del otro lado, sino también cómo uno lo va recibiendo, ¿no? Porque ese es un juego binario, están las dos partes ahí. Claro, la entrega de uno como discípulo, quiero Exactamente, decir, ¿no? sí. Y yo digo también la entrega del docente. Sí, absolutamente. Porque, digo, en este juego es importantísimo y si no hay esa química, no fluye. No. Y él tenía la capacidad vimos pasar mucha gente, ¿no? Por su taller, de vislumbrar enseguida, ¿no? Quién estaba de paso y quién iba a buscar otra cosa. Y esa otra cosa él te la daba siempre, si vos ibas a buscarla. Estaba atento. Absolutamente. Sí. Leyendo un poco el libro me encuentro con una pregunta que también, si te pregunto, a ver, Griselda Perrota, ¿quién sos? No puedo no hacértela en este momento, que cuando los demás lean el libro seguramente espero que al menos les sirva como respuesta a esto. ¿Cuál es la chica que no sos? Toda esta que estuve describiendo hasta ahora, probablemente, ¿no? Yo crecí con un imperativo de éxito capitalista, donde todo tenía que tener un sentido, digamos, las cosas tenían que funcionar y todo tenía que materializarse en algo palpable y vendible, y el arte es otra cosa, ¿no? El arte, digamos, que pasa por otros carriles. Sí, pero no todo el mundo lo entiende, ¿no? No todos los escritores lo entienden así. De hecho hay gente que está como todo el tiempo pensando, ¿no? en el proyecto nuevo para generar cosas, y esas cosas finalmente son dinero, de algún modo u otro terminan siendo dinero. Y esta es una forma de abrirme de eso, ¿no? Creo que este libro pasa por otro lado, absolutamente. A ver, ¿te impulsó te impulsó a escribir esta necesidad de decir cosas? Sí. De expandirme, de compartir. Yo soy docente también. ¿Encontraste eso? Sí. Digo, ya escribís, ya trascendiste esta frontera, ¿sí? La primera, digamos, porque yo creo que tu vida está llena de fronteras como la de todos nosotros, ¿no? Entonces la primera ya la cruzaste. Esa devolución que recibiste, ¿te satisfizo? Sí, pero no tiene que ver con la devolución necesariamente, la satisfacción. No, pero a lo mejor la devolución personal, ¿no? Sí, Digo... sí. La devolución es importante porque ahí está el intercambio, ¿no? Y como esa necesidad de, como decía recién, de expandir y de compartir. Pero creo que es algo que no termina nunca, digamos. No es que porque ahora yo lo dije en este libro ya está dicho, es algo que nunca termina de estar dicho, lo que uno dice cuando escribe. Y ayuda el blog, ¿no? Yo tengo un blog que te comentaba antes que así empecé, ¿no? Como a compartir algunas de las cosas que escribía en forma virtual, un blog que se llama Princesa de la Viruta, que es uno de los cuentos que está incluido en este libro. Y si uno ve el blog se da cuenta de los distintos momentos por los que yo voy pasando como escritora, ¿no? Hay cuentos muy disímiles, en todo sentido, en estilo, en todo. Totalmente recomendable que ingresen, que lo naveguen, que se dejen llevar por las olas del blog. Digo, porque justamente como realmente lo comentaba recién, nuestra invitada, la verdad que no es, que es un dejarse llevar mansamente por el mismo canal. En realidad van entrando como distintas olas y distintas corrientes, entonces está bueno adentrarse y a lo mejor no leer de corrido las cosas, pero cuando uno lee por lo general de corrido un cuento sobre otro, y en este caso en particular hablo de los cuentos, empieza a permitir que la influencia de uno tape al otro. Y la verdad que lo mejor es disfrutarlo. El juego de esto es disfrutarlo. Si no, es como tomar 14 vinos en la misma noche. El paladar termina tonto. Sí, va en gustos, ¿no? Tengo amigos conocidos que me dicen lo leí de corrido y como que, qué sé yo. Y a mí también me pasa de leer libros de corridos, pero digamos, lo que ocurre con los cuentos es que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Entonces no hay una unidad temática, y es cierto lo que decís. Y con el blog está la limitación del medio, ¿no? Hay gente que no le gusta leer en una pantalla. Eso también es una realidad, ¿no? Sí. Es una elección personal. Así es. Y a otra gente le resulta más práctico que tomarse el trabajo de ir a buscar un libro a algún lado, ¿no? Súper personal. ¿Y por qué el nombre del blog? Porque digo, cuando, otra vez, cuando voy al libro y me encuentro que este es uno de los 16 cuentos que forman parte de este libro, de tu primer libro que salió por el sello Peces de Ciudad, en realidad me pongo a pensar y digo, a ver, ¿y cuánto tiene Griselda de esta princesa de la viruta? No sé, la verdad es que el nombre tenía
tenía punch, debo confesarlo, ¿no? Un poco eso también. Pero no quiero decir que el cuento no es representativo de mí, porque tengo miedo que llame a mi psicólogo, y como dejé hace 2 años más o menos, tengo miedo que llame a la radio a decirme que vuelva. Pero bueno, no sé, creo que hay un poco de uno en cada cuento que uno escribe, y en cada poema, y en cada novela o lo que sea que uno escriba, ¿no? Y seguramente también hay algo de mí en ese cuento, y seguramente no es casual que el blog sea ese. El nombre que yo elegí, sin duda, pero bueno, tampoco es que tengo una respuesta muy sólida para eso, ¿no? A ver, ¿cuántas fronteras identificás? Hablábamos antes de salir al aire, hablábamos de las fronteras. ¿Cuántas fronteras identificás? Después de esta pregunta seguramente vamos a un pequeño separadorcito, pero ¿cuántas fronteras identificás vos en los últimos tiempos? ¿Cuántas atravesaste? ¿Y de cuántas te fuiste llevando algo? No, creo que el gran paso grande... paso más grande en mi vida. Yo hice muchas cosas distintas durante mucho tiempo, desde siempre, ¿no? Siempre era la que cambiaba de actividad exitosa a otra actividad exitosa. Y creo que esta es la primera vez que yo me embarco en algo que no pasa por ese carril del éxito, como decía recién, del dinero, donde hay una búsqueda que pasa por otra parte. Esa es la gran frontera, la gran diferencia, que me trajo un montón de cambios a nivel personal. Toda la gente que estaba alrededor mío se tuvo que adaptar, ¿no? a esta Griselda escritora. Que siempre digo que el primero en darse cuenta que yo era escritora fue mi hijo, ¿no? Esas tardes enteras de ya voy mi amor, ¿no? Pero el primero que la soportó fue él, y fue el primero que se dio cuenta y que entendió lo que implica a veces eso, ¿no? Estar horas mirando por una ventana, ¿no? Aunque uno parezca un demente. Tal vez no debería confesar estas cosas, pero es lo que ocurre. Lo que le pasa a los que escriben, yo no. Claro. Y en todo, ¿no? En la pareja, en las amistades, en todo. Y después tuve la suerte de conocer mucha gente valiosa en el ámbito de la literatura y de hacer amigos. También en este ámbito eso ayuda un montón. Pero diría que esa fue la gran puerta que yo atravesé en mi vida. Ya vamos al separador y me quedé pensando en algo que dijiste, ibas de una actividad exitosa en otra, y la realidad es que está bueno que nos replanteemos cuál es el concepto de éxito que queremos para nuestra vida. Si nuestro concepto de éxito que queremos es simplemente tener una linda cuenta bancaria que nos permita ir a veranear a algún lugar determinado, o adquirir algunas cosas que siempre quisimos, o no, o que nunca quisimos y que creímos haberlas querido siempre, que ese es otro punto por lo general en la vida que nos suele pasar, o si es esta paz interior que nos suele entregar el llegar a la noche, dormir tranquilos y dormir con algo parecido a la felicidad, que es esa mezcla, al menos para mí, entre lo que se siente cuando uno está enamorado, en plena explosión del amor, que le estalla el pecho, y el llegar del sueño, que es cuando uno está bajando un poquito. No sé, habría que replantearse realmente qué es el éxito, pero creo que así seguiríamos exitosos de verdad. ¿Vamos a un separador? Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, la noche, letras, noche de letras. Y no les mentí, acá en la mesa hay un té de jengibre con mucho limón, picantito. Antes estuvo el vinagre de manzana para hacer un intento ahí de limpieza de la gola, como dirían algunos cantantes viejos de tango. Y nada, todo se soluciona. Y hay alguien que me dijo algo esta tarde que me pareció fantástico. Decirle cuánto querés que seguro te vuelve. Obviamente estaba hablando de la voz, ¿no?
Y me pareció fantástico. Y dije, claro, ¿cómo no compartirlo? Nada, estamos pasando un rato hablando un poquitito así de bueyes perdidos y encontrados, hablando de fronteras, hablando de territorios ganados al olvido en muchos casos. Y Griselda Perrota es nuestra invitada con la que estamos abriendo esta puerta de los cuentos. Y ¿te animas a leer? Ahí a mí me traicionó porque hice una maldad encima. Sí, porque me vas a pedir sí, que lea en vivo. Totalmente. ¿Te animas a leer la contratapa? Bueno, dale. ¿Sí? Sácame, Gonzo, un poquito la cortina. Quiero decir que la contratapa del libro es un fragmento de un cuento que se llama Un ejército de ángeles, que es el último que está incluido en el libro. Es un cuento que habla de Once, que para los que no saben es un barrio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Y dice así el fragmento: caminan rápido, pero el pulso es lento. De lunes a viernes 11 tiene ritmo de baguala. Parece cumbia, pero es baguala. Para entenderlo hay que pararse un rato largo, a mirar callado, o meterse entre la gente, caminar así rápido como los demás, esquivando, salteando, puenteando, para sentirlo. El lamento dormido del busca que sigue, aunque le duela la espalda, aunque tenga hambre, aunque esté cansado, que toca, pregunta y agradece que al final no llovió, que saca cuentas en el aire mejor que un trajeado de Yale y en un segundo decide qué, cuánto y cómo. El lamento dormido del chino, del boliviano, del judío, del peruano, del ruandés, del ucraniano, que son horas de colectivo, días de micro, meses en barco, que dejó raíces, troncos, copas, que dejó todo y se vino, que se vino a 11, porque le dijeron que acá está la plata, que acá nadie pregunta, porque acá la ley es el billete, acá todo se consigue, todo se negocia, todo se puede, todo se dice, todo se calla, todo se condena y todo se perdona. Me parece espectacular porque para los que conocemos realmente 11 es una descripción casi perfecta. Y para los que no lo conocen, es una acuarela que vale la pena al menos animarse y al menos seguir mirándola un poquito más de cerca. Más allá que las buenas pinturas se miran unos cuantos pasos hacia atrás, ¿no? Yo, en realidad, cuando vos hablabas y se me cruzaba por la cabeza lo que había dejado el ruandés, lo que había dejado el coreano, digo, ¿qué dejaste para llegar a ser esta que sos hoy? Esta construcción que hiciste de vos. Todas esas seguridades con las que uno cree, ¿no? En las que uno cree, con lo que uno crece, todas esas carcasas que te sirven, todos esos formatos a los que si uno no tiene problema en adaptarse, casi que va a estar todo bien, ¿no? Digamos, si uno dice, bueno, yo voy a seguir el formato, hasta el formato escritor existe, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que un poco el desafío fue escaparle a la pauta. Y llegó un momento en el que yo empecé a percibir la pauta a escritor, ¿no? ¿Qué hace un escritor novel con su obra? Y eso, dije, bueno, acá hay un peligro, ¿no? Tengo que también tener cuidado con esto, porque es muy fácil caer otra vez en esas cosas que ya están dichas tantas veces. Son barcos a los que uno se sube, ¿no? Yo no quise subirme más a ningún barco, eso fue un poco lo que me ocurrió. Después, no sé, el tiempo dirá si esto se puede sostener o no, o si es una faceta, pero no importa demasiado, ¿no? Hoy puedo decir con convicción eso, que ya no quiero montarme a estos discursos. Dentro de esos discursos teníamos, al menos en un momento determinado, esta cuestión, los que salíamos con la idea de
tengo manuscritos en la mano, los quiero ir a mostrar en algún lugar. Casi todas las respuestas eran no. Y por lo general, para todos los que al menos hicimos este camino de ir buscando editores, algunos por suerte tuvieron la oportunidad de encontrar los editores que le abrieron la puerta de su despacho, se sentaron, o de un café, se sentaron y trabajaron juntos el texto, la obra o la idea. Pero justamente, vos, tu elección de peces no fue casual. No fue casual, y aparte quiero decir otra cosa. Este libro en su versión manuscrita fue rechazado 2 veces, ¿no? Que también es un dato, que claro. nadie dice estas cosas tampoco. No era exactamente el mismo contenido, no tenía este nombre, no, esto ya lo dije alguna vez, creo que en la presentación del libro, y alguna vez lo conté y me dijeron, bueno, pero si no era el mismo título, no era el mismo contenido, era otro libro. Digo, no era el mismo libro, no era este mismo libro que se estaba gestando hasta hacer finalmente esto, pero sigue ocurriendo. La diferencia es que ahora uno tiene la posibilidad de publicar virtualmente, y eso saca un montón de miedos, y uno ve una respuesta digamos, de sus lectores de un modo mucho más inmediato. Eso te envalentona bastante, pero sigue pasando eso, que la respuesta es el no, y que muchos sí en realidad tienen que ver, como te comentaba antes, con un esquema en el que finalmente uno termina pagándose su propia publicación, que no está mal, cada uno elige, pero no era la idea que yo tenía. Exactamente. Cuando decías esto también iba hilando en mi cabeza y se me cruzaron 2 ejemplos. Uno para los que no son demasiado amantes de la literatura. Digo, en Argentina tuvimos varios futbolistas buenos. Ricardo Enrique de Bocchini fue uno de ellos. Se fue a probar a 3 clubes antes. En los 3 le dijeron que no y que no servía para el fútbol. Después, obviamente, fue uno de los tantos magos que tuvimos acariciando la redonda acá en Argentina. Por otro lado, Alberto Ruiz Sánchez, uno de los mejores escritores hoy por hoy de España, de México. En realidad llevó su obra y se rebotaron en 20 editoriales distintas. Desde el momento que un editor loco, en algunas editoriales le decían que era poesía, en otras editoriales le decían que era novela, y ninguno le quería publicar porque parecía que no pertenecía a su rubro. Hasta que un día encontró un editor que le dijo, esto no es novela ni poesía, pero a mí me gusta. Esto no lo va a comprar nadie, pero yo lo voy a editar. Desde ese momento hasta hoy van 26 años en que en forma ininterrumpida se reedita el libro. Algo sabe, me parece, alguno que está dando vueltas por ahí, pero tiene que tener la cabeza un poco más abierta. Salir de estos catálogos, o dejar de atender, como sucede en algunos casos con los médicos, que parecería ser que a veces atienden según los manuales de la medicina y no mirando lo que pasa del otro lado. En este caso, Alberto Ruiz Sánchez es uno de los mejores escritores hoy en día de nuestro continente y que más llegada tiene, pero extrañamente sigue reeditando su obra a pesar de todo lo nuevo que escribió. Digo, hay un montón de lugares para ver la realidad y el presente en el que estamos. La idea es que podamos probar, mirar, buscar puertas y entender que no hay una sola verdad o una sola visión. Hoy quisimos compartir con ustedes el ingreso de los cuentos Anoche de Letras 2.0. Griselda Perrota estuvo con nosotros con su obra prima. A mí me encanta decir ópera prima, por más que en realidad esto sea un libro, porque en la cabeza de un autor va mucho más allá de letras. Gracias por haber venido. No, gracias por recibirme. No, por favor, y bueno, perdón a ustedes, gracias por soportar esta voz, gracias por todos los consejos que nos dieron. En la operación técnica, obviamente, hoy tenemos un grande. Les cuento a ustedes para que sepan. A ver, el staff está compuesto por Matías Paradela en la producción. Obviamente, hoy venía de un viaje, no está con nosotros, pero está con nosotros en su espíritu y con el nuestro. Quien maneja los controles técnicos por lo general es Axel Pérez Coldeira, que apenas yo entré en la radio él se iba con una gripe de tamaño sideral. Quien ingresaba a la radio era yo, con una cosa parecida a una difonía ya a esta altura del partido, y me encuentro en los controles técnicos a Gonzalo. Pobre Gonzalo, le tiraron el muerto. No, por favor, esas cosas no las vamos nunca a decir.
Y la artística obviamente corre por parte de Luciano Fernández. Chicos, los quiero a todos. Vuelvan a escuchar el programa entrando acá en la radio trendtopic.com.ar. Mañana lo pueden escuchar en Radio Surquí, lo pueden escuchar también en nuestro blog. No hay manera que digan que no nos pueden enganchar. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.